Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos del capítulo 9 Naruto parpadeó desapasionadamente mientras observaba a Rei juguetear con el teléfono en sus manos mientras conducía simultáneamente a 80 km por hora por la autopista junto a la playa, pasando junto a autos destrozados y cuerpos inmóviles con una gracia sorprendente. Sin embargo, la luz limitada que proporcionaban los faros rotos de la motocicleta que los dos estaban usando en ese momento era bastante mala, además de que la carretera estaba mojada junto con el hecho de que todavía estaba oscuro y las probabilidades de que chocaran seguían siendo desfavorablemente altas. Su incapacidad para concentrarse adecuadamente tampoco ayudó necesariamente. ¿Nunca aprendiste a no escribir mensajes de texto mientras conduces? Podrías sufrir un accidente grave, ¿sabes? Solo es un consejo saludable para salvar tu vida, gruñó el rubio mientras apretaba las caderas de la morena y empujaba su torso contra su espalda. Sin duda podría sobrevivir al choque, pero eso no significaba que no dolería. Como resultado directo de no tener más a Kurama ni al chakra de los zorros dentro de él, su alguna vez impresionante factor de curación sufrió un golpe bastante desafortunado y paralizante. Evitar cualquier evento potencialmente doloroso era ahora una prioridad. Rei no pudo evitar sonrojarse ante el contacto, apartando la cara de su campo de visión en un esfuerzo por ocultarlo. Luego, rápidamente, transformó la vergüenza que sentía como resultado de su proximidad en rabia. «Oh, cállate», espetó, aparentemente ya bastante frustrada. «Estoy tratando de comunicarme con Takashi, pero no responde. No podemos seguir conduciendo como si nada, tenemos que acordar un lugar para encontrarnos lo antes posible o de lo contrario seremos blancos fáciles». Naruto simplemente frunció el ceño ante el insulto, pero no se molestó en responder. No tenía sentido enojarla más de todos modos. Aunque su silencio no ayudó mucho. Segundos después, la chica dejó escapar otro largo gemido de frustración, el rubio no pudo evitar preguntar cuál era el problema esta vez, a lo que Rei hizo un gesto con los ojos hacia la pantalla del tanque de combustible. Reprimió un gemido propio cuando vio que parecía incómodamente cerca de estar completamente vacío. Habían estado conduciendo con la luz del acelerador encendida durante los últimos 15 minutos, por lo que no era demasiado sorprendente, pero aún así seguía siendo irritante. ¿Qué demonios hacemos? ¿Damos la vuelta? Rei casi se golpea la cabeza contra la pantalla. ¿Esto podría empeorar? Pasamos por una gasolinera hace un rato. Si nos damos la vuelta ahora, podríamos llegar, sugirió Naruto, recordando la expresión casi inexpresiva del trabajador de la gasolinera mientras pasaban a toda velocidad. Aparentemente indiferente a los ghouls que se acercaban lentamente y que probablemente ya lo habían perseguido fuera de la gasolinera o lo habían perseguido y se habían comido a sí mismos. Rei asintió con rigidez, giró el manillar con la mano izquierda y se preparó para el accidente mientras la moto patinaba hasta detenerse lentamente. Sujétate fuerte, vamos a tener que llegar rápido a este ritmo. Aceleró la moto una vez y, con un control y una técnica impresionantes, las dos despegaron, dejando una fina estela de humo que se desvanecía en el viento detrás de ellas. ¿Dónde aprendiste a conducir así?, preguntó Naruto con curiosidad por encima del aullido del viento. Ella no parecía del tipo que sabe hacer todas esas maniobras impresionantes. Sin embargo, parece que su descripción anterior de la chica como una persona que solo habla y no tiene habilidad había resultado ser genuinamente errónea. La morena sonrió, percibiendo el sutil asombro en sus palabras. Mi abuelo me enseñó hace 2 años. Pensó que sería bueno que supiera cómo escapar en cualquier vehículo común en caso de que me secuestraran, ya que ese era mi primer año en Fujimi, entre otras cosas, me enseñó. Ella explicó, sin ver ningún daño en decírselo, ya que el rubio ya era un conocido de Ayate y estaba actuando de manera inusualmente civilizada. ¿Ayate, eh? Repitió. Nunca hubiera pensado que sería el padre de tu padre. ¿Por qué los apellidos diferentes? Ante eso, Rei se estremeció. Papá y él, no se llevaban muy bien en aquel entonces, es algo complicado. Dejó caer la frase, visiblemente incómoda. Naruto asintió respetuosamente detrás de ella, optando por cumplir con sus deseos de dejar el tema de lado, en parte porque no le importaba demasiado. Además, él, de todas las personas, podía entender el deseo de guardarse ciertas cosas para sí mismo, y aunque el anciano que dirigía ese restaurante maloliente podía ser un pervertido molesto la mayor parte del tiempo, seguía siendo la única razón por la que la existencia de Naruto hasta ahora había sido al menos semipacífica. Lo mínimo que podía hacer era respetar los límites.
Un silencio bastante incómodo cayó entre ellos después de eso. Sabes, el abuelo habló bastante de ti. Aunque no me di cuenta de que eras tú hasta hace un rato. Rei se quedó quieta vacilante después de que el momento hubiera pasado, manteniendo sus ojos firmemente fijados en el camino oscuro frente a ella e incluso mientras hablaba. Te describió como un imbécil de sangre fría que parecía tener grandes problemas con su padre que resolver. Tengo que estar de acuerdo con él, siempre fue un buen juez de carácter. Naruto resopló, pero antes de que pudiera hablar, Rei insistió. También dijo que, hizo una pausa nerviosa, como si estuviera contemplando si debía continuar o no, que eras un tipo solitario, y que debería tratar de mirar más allá de eso y ser amable contigo. La rubia detrás de ella permaneció en silencio, dejándola terminar. Sabes, creo que eso es una tontería. No voy a ser amable contigo solo porque él dijo que te sentía sola. Eres una idiota fría. No hay forma de evitarlo. Y puedo verlo en todo lo que haces, es tan claro como el día, quieres estar sola. No voy a tener lástima por ti ni a tratarte como si fueras especial solo porque aparentemente la has pasado mal. Todos pasamos por cosas malas, tú no eres diferente. Naruto parpadeó lentamente. Luego, una sonrisa irónica se formó lentamente en sus rasgos, que alguna vez estuvieron bronceados. Tus palabras son completamente insensibles, comenzó en voz baja. Dime, Miyamoto-san, si a un hombre lo golpean hasta dejarlo morado, violan y matan a su esposa y venden a sus hijos como esclavos, ¿compararías el dolor de ese hombre con el de otra persona que simplemente no se salió con la suya? ¿Sigue siendo la misma mierda, como también lo has dicho? No, no lo creo. Todo en este mundo es desequilibrado e injusto. Ni siquiera el sufrimiento está exento de esa única verdad. No todos llevamos las mismas cargas ni todos sentimos el mismo dolor. Rei se quedó sin aliento cuando sus palabras llegaron suavemente a su oído. Sus labios estaban a escasos centímetros de su lóbulo perforado, su cálido aliento le hacía cosquillas y le provocaba escalofríos en la nuca desnuda. Aún así, te felicito. Al menos puedes entender eso. La compasión nunca es bien recibida por nadie que haya conocido el verdadero dolor. Es un insulto, de hecho. En cuanto a las palabras de ese anciano senil, puedes ignorarlas con seguridad como originalmente planeaste hacer. De todos modos, son todas mentiras vacías y bastante molestas. Rei frunció los labios discretamente. ¿Mentiras vacías, eh? Eso sonó un poco forzado, como si estuviera tratando de convencerse más a sí mismo que a ella. Rei dudaba seriamente que cualquier cosa que su abuelo dijera con una expresión tan sombría pudiera haber sido otra cosa que la verdad. Sin embargo, así como él la respetaba, ella también lo respetaría a él. Si fuera honesta consigo misma, la morena no podría haber sido más reveladora al ver su ubicación designada en la distancia, un poco más allá. Ahí está. Exclamó de forma un poco más ambigua de lo que probablemente debería. Si Naruto se dio cuenta, no hizo ningún comentario al respecto. De hecho, la gasolinera abandonada estaba a unos segundos de distancia. El rubio podía ver las puertas de vidrio rotas y el interior destrozado desde su asiento en la moto sin tener que forzar la vista, notando distraídamente que el empleado anterior definitivamente se había ido. Rei detuvo lentamente la motocicleta con una de las bombas y luego apagó rápidamente el motor y saltó del asiento. Pateó el soporte y soltó la motocicleta golpeada mientras Naruto saltaba. ¿Tienes dinero encima? ¿O vamos a tener que hacer el mantenimiento del surtidor nosotros mismos? Preguntó. El rubio revisó sus bolsillos y cuando no encontró nada, meneó la cabeza. Esta vez, fue el turno de Rei de reprimir un gemido. Eso significa que uno de nosotros tendrá que entrar y hacer una compra. Ante su mirada inexpresiva, suspiró. Es obvio que seré yo quien tenga que hacerlo, ya que no solo sé cómo usar la caja registradora, sino que además tengo dinero en efectivo. Naruto se encogió de hombros ante el insulto velado. No era su culpa haber estado viviendo en la pobreza. Mientras la observaba alejarse, con su largo cabello sedoso rebotando detrás de ella con cada paso, el rubio reflexionó interiormente sobre lo mucho que probablemente todo esto la estaba afectando. Podía intentar ocultarlo detrás de toda la bravuconería que quisiera, pero para él, era fácil ver que estaba angustiada. El uniforme de Rei, una vez impecable y limpio, ahora estaba manchado de barro y sangre. La mayor parte no era suya. Y con cada paso que alejaba a la morena de él, Naruto podía ver la energía nerviosa que se había estado acumulando debajo de ella durante mucho tiempo. Ella todavía tenía miedo. Pero, ¿de qué me pregunto? Tal vez le tenía miedo. Pensaba que la abusaría, que la mataría para divertirse.
O tal vez le daba más miedo morir en general. Para ser honesto, le recordaba un poco a él mismo cuando era joven. Esta chica era ruidosa, de hecho, de una manera desagradable. Su corazón estaba literalmente grabado en su manga donde quiera que iba. Lo que sentía lo decía sin pensar en las consecuencias. Una característica admirablemente simple, pero también temeraria e igualmente peligrosa. Aún así, ese corazón estaba escondido a su alrededor. Ella no confiaba en él ni un poco. No es que le molestara en lo más mínimo. Una vez que todo esto terminara, la dejaría a ella y a todos los demás, incluida Nikki, atrás. Una voz susurró desde dentro de su mente. Ahora es tu oportunidad, vete ya. Pero la ignoró. Cualquier otra reflexión fue interrumpida por el frío acero que de repente presionó contra su cuello y los sonidos de los gritos de Rei desde el interior de la gasolinera. Naruto frunció el ceño cuando una carcajada loca resonó detrás de él. Y una vez más, se perdió en su propio mundo. Saeko entrecerró los ojos al ver al grupo de 6 que los seguía. Parecería que Shido no se siente tan cómodo como intentó transmitir al principio, ya que está más que dispuesto a seguirnos con la esperanza de que le proporcionemos algún tipo de protección. La heredera negó con la cabeza para sus adentros. Basura. Basura débil y cobarde. Reflexionó decepcionada, con sus ojos azul cielo arrastrándose a su alrededor. Lo que es aún peor es que estos tontos se están permitiendo relajarse bajo su mirada. Todos, excepto Hirano, parece que han tenido tratos previos con el gusano y son algo conscientes de su verdadero yo. El grupo había abandonado el autobús hacía mucho tiempo, después de haber llegado a una calle principal y bastante concurrida dentro del distrito del mercado. Fue casi demasiado sorprendente ver a otras personas vivas por un breve momento. Estaban por todas partes, la gente gritaba desde las ventanas abiertas de sus autos, enfadada y atrapada en un enorme e inmóvil atasco de tráfico. Las familias se empujaban unas a otras en un intento desesperado de ponerse a salvo. Todos querían lo mismo. Las sirenas y las luces intermitentes eran tan comunes como los policías y bomberos que intentaban desesperadamente mantener la paz. Sus luces brillantes y coloridas iluminaban lo que habría sido una calle mayoritariamente oscura. Saeko recordó haber visto a un grupo de matones arrastrando a una mujer que gritaba y lloraba hacia los callejones con sonrisas en sus rostros repugnantemente complácidos. Nadie se molestó en ayudarla. Por un momento, la bella se permitió deleitarse con la idiotez de esta gente. Las sirenas ya eran bastante malas, pero todos los gritos y el alboroto seguramente servirían para atraer a los monstruos desde kilómetros de distancia. Estaban habitando sobre sus propias tumbas recién cavadas aquí. ¡Qué tontería, en verdad! Que los débiles se fueran reduciendo, a ella no le importaba nada. Si sus mentes cobardes no podían entenderlo, entonces no merecían el derecho a respirar. ¿Ve Busujima-senpai? Saeko fue sacada de sus cavilaciones por Saya, quien por su vida deseó que eso no sonara tan patéticamente dócil como en realidad sonó. ¿En qué puedo ayudarte, Takagi-san? Respondió con gentileza, ofreciéndole una sonrisa educada a la chica un poco más baja. Saya luchó contra el rubor. Inherentemente asombrada por lo nerviosa que se sentía incluso ella en presencia de la heredera de Busujima. Saeko parecía demasiado perfecta incluso para que ella pudiera hablar con tanta naturalidad. Recordó que su propio padre, un hombre que nunca pronunciaba la frase buen trabajo más de 2 veces al año, había elogiado a la chica de cabello violeta durante semanas después de presenciar cómo la entonces joven de 15 años prácticamente demolía a toda la competencia en un famoso torneo que se extendió por toda la nación. Si la memoria no le fallaba, su padre dijo que el partido más largo en el que luchó Saeko duró solo 20 segundos. La chica tosió en su mano y reunió la poca compostura que pudo. ¿No crees que deberíamos hacer algo con él? Susurró mientras señalaba al aparentemente inconsciente Shido que estaba ocupado charlando con la pelirroja Yuki. Todos los demás parecen confiar en él, pero te conozco a ti, el gordo, y puedo decir que está jugando a algo. Saeko asintió lentamente, su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Así que parecía que la prodigio residente también se había dado cuenta, eso era bueno. No se conformaría con menos de alguien con su reputación. Personalmente, ella no tenía ningún problema con Shido. Después de todo, con sus pasatiempos bastante desordenados, ¿quién era ella para juzgar? Sin embargo, comparados con sus logros, los patéticos sueños de lujuria y dominio absoluto de ese sucio gusano no eran más que una broma para ella. No, eran incluso menos que eso. Un hombre que casaba no por casar, sino por la gloria que ello suponía, no era más que un desperdicio de espacio.
Un cerdo que se revolcaba felizmente en un montón de su propia inmundicia. No era una amenaza, sino una molestia. Saeko preferiría acabar con su propia vida antes que convertirse en un peón en su pequeño juego. Estoy de acuerdo contigo, Takagi-san. Pero no puedo evitar preguntarme qué es exactamente lo que está tramando. Saya asintió, deseando saber la respuesta a esa pregunta ella misma. Desde su lugar en la parte de atrás del grupo mayoritariamente silencioso, Shido dio una discreta sonrisa burlona al notar que las dos herederas lo miraban mientras susurraban entre sí. Era fácil ver que esas dos probablemente eran conscientes de que tenía un objetivo subyacente. Sus ojos penetrantes y estrechos se alejaron de ellas y regresaron al par de ojos brillantes, casi dorados, que pertenecían a su mejor activo, Yuki Miku. La chica era una informante fantástica. La mayoría de los hombres, incluso los adultos, caían bajo su hechizo seductor con bastante facilidad. Todo lo que necesitaba hacer era mostrar un poco de piel y susurrar con voz ronca las palabras adecuadas y se convertían en masilla para que ella las moldeara, envolviéndolas alrededor de las delgadas yemas de los dedos de la chica. Mientras él le diera un pequeño incentivo y usara su poder para permitirle faltar a clase y hacer lo que quisiera sin consecuencias, ella podría extraer cualquier información que él quisiera de quien quisiera. Ni siquiera las mujeres eran inmunes a sus encantos casi irresistibles. Un activo poderoso, sin duda. Entonces dime, Yuki-chan, comenzó, con una sonrisa traviesa en sus rasgos. ¿Dices que Uzumaki-san es el miembro menos deseado de tu pequeño y variopinto grupo? Hasta el punto de que algunos ya han declarado abiertamente que no les gusta, incluso que lo odian. Tarareó en voz alta, con una sonrisa cada vez más amplia. Eso es bastante peculiar. Nunca entenderé a la gente, es tan ilógico. Si lo que dices es cierto, entonces lo más probable es que todos estuvieran muertos a estas alturas sin su forma bastante única de ayuda. Yuki se encogió de hombros, luciendo indiferente a todo. Las personas que más rencor tienen contra él son la chica suicida y la chica Miyamoto a la que pareces despreciar tanto. Sus ojos brillaron con una diversión no tan disimulada. Ocultando intencionalmente el hecho de que ella misma tenía un problema con la rubia ausente. Si realmente quieres salir con vida de esto y lograr cualquier otro objetivo enredado que tengas, prácticamente estarías ganando la maldita lotería si logras tener a Uzumaki de tu lado. Sin embargo, no sé cómo lo lograrás. Él no es muy bueno trabajando en equipo. Shido soltó una risita, que incluso logró perturbar a Yuki por lo siniestra que sonaba. Sí, tienes razón en eso, Yuki-chan. Es un premio en sí mismo, sin duda. Por eso puedo asegurarte que no hay necesidad de preocuparse. Ya he elaborado una multitud de planes para abordar la situación, sus ojos delgados y estrechos se clavaron en los escépticos de Yuki. Planes que involucran tu conjunto particular de habilidades, entre otras cosas. Si iba a construir un reino, la necesidad de caballeros era obvia. Personas que estuvieran listas y más que dispuestas a dar sus vidas por él y su causa. Y esos caballeros necesitarían un comandante fuerte, capaz y controlable. La sonrisa de Shido dio paso a una sonrisa apenas forzada. Una que ocultó bien al inclinar el cuello hacia arriba para mirar el cielo nocturno sin estrellas, riendo alegremente por dentro. Encuentra el ancla. Esos mismos ojos entrecerrados se posaron discretamente en la chica sepulcralmente silenciosa que caminaba junto a un Kouta bastante animado que parecía estar tratando, y fracasando miserablemente, notó, de animarla. Cógela y luego dirige el barco hacia donde quieras, abriendo agujeros en la cubierta a medida que avanzas. ¿No es así como siempre hemos hecho las cosas, padre? Pronto todo se uniría de una manera magníficamente orquestada y su pequeño pedazo de cielo en la tierra se haría realidad. No muevas ni un músculo, niño bonito. Desafortunadamente, Naruto podía oler el aliento pútrido de su atacante, lo que provocó un pequeño ceño fruncido del adolescente generalmente estoico. Intenta hacer cualquier tontería y te cortaré muy bien. No creas que estoy mintiendo, niño. Maté a toda mi familia hace menos de un día, y también los corté muy bien. Mi mamá. Mi papá. Mi hermana menor. Todos y cada uno de ellos sintieron mi maldita y larga espada cortarlos muy bien y despacio. Su atacante pareció estremecerse de placer detrás de él. Oh, solo pensarlo me excita. Dime, amigo, hace un par de minutos vimos a una perra muy bonita entrar ahí, ¿es tuya? ¿Te importa si la tomamos prestada? Naruto casi podía ver la sonrisa lasciva que se desarrollaba en el rostro del hombre privado mientras lo miraba lascivamente. La cosa es que tengo un problema con el que solo ella puede ayudar, ¿sabes a qué me refiero?
Se rió como un loco mientras acercaba accidentalmente el cuchillo a la nuca de Naruto, lo suficientemente cerca como para que la hoja lograra cortar su piel y sacarle sangre. Ups. Lo siento, amigo. Él continuó riendo maniáticamente. Oh, hombre. Espero que esos cabrones no se la follen sin mí. Odio que me descuiden. Nunca debes bajar la guardia. Su atacante registró brevemente el hecho de que se sentía extrañamente vacío. ¿De qué demonios estás hablando? Gritó el hombre enojado a pesar del repentino mareo que lo invadió. ¿Quieres que te corte más? Con cada palabra que decía, el hombre se daba cuenta, aunque demasiado tarde, exactamente por qué se sentía tan vacío. Bajó la mirada temblorosamente y se dio cuenta con expresión de horror del agujero del tamaño de un puño que le habían abierto en el estómago. Pedazos de sangre roja y rosa se deslizaban en un flujo lento pero constante, y caían al suelo formando un pequeño charco de su propia sangre y entrañas debajo de él que reflejaba la expresión de horror que se apoderó de sus rasgos desaliñados. El matón se dio cuenta brevemente de que se había dejado caer de rodillas, y el impacto salpicó sangre sobre su ropa excéntrica, antes de que ya no pudiera ver. Su parte superior del cuerpo cayó con un golpe sordo poco después. Naruto frunció el ceño mientras se limpiaba la sangre que cubría su mano izquierda sobre la pernera del pantalón, que ya estaba sucia, mientras caminaba a toda prisa hacia la dirección de la gasolinera, que no estaba tan abandonada. Esa sería la última vez que permitiría que esto sucediera. Maldito jefe. Seguro que pillamos a alguien curioso. Rei tembló de miedo cuando el hombre mucho más grande que estaba detrás de ella la sujetó con fuerza, mirando lascivamente a la chica atrapada y lamiendo su lóbulo de la oreja expuesta. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sus manos ásperas se deslizaron debajo de su camisa hecha jirones y ahuecaron con rudeza su pecho. Provocando un grito de terror de la chica que ahora se retorcía con fuerza. «Oh, ¿sí? Chilla, nena, hará que esto sea aún más divertido». El gigante sonrió febrilmente mientras la acariciaba, sin importarle las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos abiertos y temblorosos. Esa mirada. ¿Sí? ¿Sí? Esa mirada es perfecta, quédate así y te trataremos bien para siempre. Te traeremos comida, hablaremos contigo y te follaremos todas las noches. Serás nuestra putita personal. ¿Qué te parece, hermana mayor? Rei no pudo contener las lágrimas. Deja de luchar, pequeña perra. Solo vas a empeorar las cosas para ti. Gruñó otro hombre que intentaba arrancarle la falda. Uesima. Gritó él mismo hacia otro hombre de complexión delgada que estaba de pie a un lado. Ayúdame. Muy bien, jefe. El hombre delgado se acercó a Rei con una amplia sonrisa, y luego le golpeó el estómago con la fuerza suficiente para hacer que la morena vomitara. Me acabas de escupir. Pequeña perra. Rei ni siquiera logró recuperar el aliento antes de que otro puño se enterrara en su estómago magullado y dolorido. Tú. Puñetazo tienes mucho. Puñetazo coraje. Puñetazo perra estúpida. Oye, Uesima, ya basta. A este ritmo la vas a poner a dormir. Exclamó enojado el bruto que sujetaba a la ahora flácida Rei. Aunque la sonrisa que amenazaba compartirle la cara hablaba de lo mucho que le importaba. Tenemos algunas cosas divertidas que hacer antes de que eso suceda, ya sabes. Rei apenas podía registrar el sordo latido que emitía su ombligo. Todo lo que podía oír era la risa burlona de los tres hombres, y todo lo que podía sentir era ira por su propia impotencia. ¿Crees que Shibasaki ya mató a ese tipo rubio? Uesima sonrió. Apuesto a que ya lo ha cortado en pedazos. Ese loco por los cuchillos parece no poder contra. Lo que vino a continuación fue interrumpido de inmediato por el cuchillo de cocina que de repente se clavó en su cráneo. Ninguna de las dos escorias restantes se atrevió a hacer un movimiento en ese momento. Observaron con los ojos muy abiertos cómo Uesima levantaba lentamente la mano y apretaba la empuñadura del cuchillo que le atravesaba el cráneo. Diablos! La sangre brotó de la herida y el despreciable hombre cayó sin vida al suelo segundos después. El aparente líder de los cuatro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que su perspectiva cambiara por completo. De repente, se encontró cara a cara con los gélidos ojos azules de su asesino antes de que todo se volviera negro. ¡Qué lástima, atacar por detrás! Murmuró el rubio para sí mismo, mientras observaba el cuerpo caer al suelo. ¿Hasta qué punto puede ser tan cobarde? Aunque supongo que no soy alguien que hable. El último de los cuatro miró fijamente a sus dos cómplices muertos y a su aparente asesino.
Uno tenía un cuchillo clavado en la cabeza y el otro tenía el cuello torcido en un ángulo repugnante, con un reguero de baba y sangre saliendo de sus labios entreabiertos. El rubio inexpresivo miró fijamente a los ojos obviamente temerosos del hombre gigante, a pesar de que sus pálidos rasgos permanecían inalterados. Déjala ir y te prometo que tu muerte no será dolorosa. Si prolongas esto más de lo debido, te arrancaré la cabeza de tu asqueroso cuerpo. La decisión es tuya, babosa. Sus palabras no podrían haber sido más que un susurro, pero tenían el peso suficiente para que el atónito matón las hubiera confundido con el mismísimo trueno que azotaba con fuerza junto a sus oídos. El hombre dio un paso atrás involuntariamente y reprimió un escalofrío. Intentar fortalecer su voluntad frente a esos orbes helados que parecían brillar en la oscuridad de la noche era más difícil de lo que le hubiera gustado admitir. Rei observó todo esto con los ojos entrecerrados y nublados. La mirada de Naruto se posó en ella, inclinó ligeramente el cuello y parpadeó impasible, su mirada se detuvo en su estado desaliñado con una mirada vacía e indescifrable antes de hablar. Por alguna razón, sus siguientes palabras lograron tocar una fibra dentro de ella. Y yo que pensaba que en realidad merecías algo de respeto, odiaba que su tono de voz bajo nunca cambiara de ese tono plano y seco. ¿No puedes contraatacar? ¿De verdad dejaste que el miedo te venciera? Eso es, decepcionante. Me hiciste pensar que eras un poco más fuerte que esto. Miyamoto Rei sintió una rabia que nunca antes había sentido en toda su vida ante sus palabras. Agachó la cabeza y se mordió los labios con rabia, rechinando los dientes con absoluto desprecio. ¿Qué demonios sabía él? Eran 4, y tenían armas, que iban a... Ella contuvo un sollozo, sintiéndose incapaz de reunir fuerzas para replicar. Si estás enojada conmigo, entonces demuéstrame que estoy equivocado, Miyamoto Rei, continuó en voz baja, casi con gentileza. Si estás enojada, entonces defiéndete. Sus ojos se abrieron y su respiración se entrecortó. ¿Defenderse? Su ira alcanzó nuevos niveles. Oye. Maldito bastardo. ¿Crees que puedes ignorarme después de lo que acabas de hacerles a mis amigos? El bruto apretó su agarre sobre Rei, pero no provocó ninguna respuesta de ella. Ni siquiera un solo gemido. Te voy a aplastar. Te voy a romper los brazos. Las piernas. Luego te voy a hacer mirar mientras violo cada maldito agujero que tiene esta perra. Se interrumpió bruscamente su discurso cuando la misma chica que tenía cautiva de repente levantó la parte posterior de su cráneo sobre su barbilla. Naruto notó pasivamente que sus ojos, habitualmente de color rojo rubí, ahora eran de un carmesí claramente más oscuro, una desesperación casi ardía dentro de esos estanques ensanchados de vermellón que lograron sorprender incluso a él. Rei no se detuvo. Chilló de rabia absoluta y luego apretó con fuerza el antebrazo expuesto de su atacante. Sus dientes desgarraron la carne suave, tiñendo de rojo lo que alguna vez fueron dientes blancos perlados mientras apretaba la mandíbula con fuerza y casi arrancaba un trozo de piel del hombre. No hay manera. Prácticamente, gritó en sus pensamientos. De ninguna manera iba a permitir que él le hablara así de condescendientemente. De ninguna manera iba a volver a sentirse tan indefensa. Y definitivamente de ninguna manera ninguno de estos bastardos iba a hacer lo que quisiera con ella. Gruñó como una tigresa, mientras ignoraba con eficacia el amargo sabor del metal que le recorría la lengua y los fuertes gritos de dolor que emitía su captor. Un dolor agudo estalló en la parte posterior de su cabeza, y se dio cuenta distraídamente de que había sido golpeada por el bruto enfurecido, pero también lo ignoró. No importaba. Él se había dejado ir. Lo que ocurrió después fue confuso. En el momento en que tocó el suelo, un repugnante ruido desgarrador resonó detrás de ella. Los aullidos de dolor de sus atacantes cesaron al instante poco después, y por un momento se preguntó cómo la impasible rubia había matado al bastardo. Cuando un cuerpo sin cabeza cayó junto a ella, el muñón de un cuello chorreando sangre de una manera similar a cuando alguien golpea una arteria, lo supo al instante. Rei no sabía qué la había poseído para girar la cabeza para mirarlo, pero inmediatamente se arrepintió de la decisión. Naruto observaba distraídamente la cabeza decapitada, que aún sangraba por su carnoso y desgarrado cuello, con una inquietante falta de apatía. Los ojos sin emociones examinaron la expresión congelada del hombre antes de que el rubio se encogiera de hombros y luego arrojara la cabeza detrás de él sin contemplaciones. Aterrizó frente a ella y se detuvo. Rei palideció al instante y miró a los demás cadáveres que los rodeaban durante una fracción de segundo. De repente, como si fuera de repente, la golpeó.
Perdiendo la poca compostura que le quedaba, se inclinó rápidamente y vació vergonzosamente el contenido de su estómago. Los pasos silenciosos de Naruto se perdieron para ella mientras se ahogaba otra vez. El rubio se arrodilló ante su cuerpo caído y bebió su apariencia sin decir palabra. ¿Puedes ponerte de pie? Preguntó después de un breve silencio. Rei no respondió. Resistiendo la urgencia de suspirar, se acercó a la camisa azul oscuro que vestía el cuerpo ahora sin cabeza y arrancó un trozo limpio de tela. Rei se encontró incapaz de hablar, totalmente sin palabras cuando Naruto, casi vacilante, acercó la tela rasgada hasta su barbilla y comenzó a limpiar el rastro de saliva y vómito que la manchaba. Hizo todo esto mientras lucía la misma fachada inexpresiva, sin hacer contacto visual con ella ni una sola vez. Por un momento ninguno de los dos habló. ¿Por qué? Empezó a decir la muchacha, todavía conmocionada, casi sin aliento. ¿Por qué los mataste? Los labios de Naruto se formaron en una fina línea, sus manos detuvieron lo que estaban haciendo por un breve momento mientras decidía cómo responderle. Porque iban a violarte, afirmó como si fuera la cosa más obvia del mundo. La muerte es rápida y fácil, y he descubierto que hay una multitud de destinos peores que quedarse dormido para siempre. El tuyo fue uno de tantos. El adolescente de pelo peludo terminó de limpiarse la cara, apartó el trapo improvisado ahora sucio y luego se puso de pie en toda su imponente altura. Al contrario de lo que probablemente creas, no soy lo suficientemente cruel como para permitir que alguien sufra un destino peor que la muerte. Rei parpadeó al ver la mano extendida que flotaba a unos centímetros de ella. Lentamente, casi con vacilación, extendió la mano y la tomó. Observó distraídamente cómo sus palmas eran ásperas y callosas, pero al mismo tiempo irradiaban una calidez bastante peculiar. Podrías haberlos dejado inconscientes o haber hecho otra cosa, algo que no fuera esto. Ella hizo un gesto débil hacia los cuerpos destrozados que los rodeaban mientras él la ayudaba a ponerse de pie también. Naruto negó con la cabeza. ¿Y luego qué? Tarde o temprano se habrían despertado y nos habrían perseguido o habrían encontrado a alguien más para torturar. ¿Habrías dejado que le pasara lo mismo a alguien más? Si es así, ¿con qué propósito? ¿Para defender algún tipo de código moral? ¿Para separar el bien del mal? Rei intentó luchar desesperadamente contra ello. Matar estaba mal, sin importar cuál fuera el propósito. ¿Quién era él, ella, cualquiera, para quitarle la vida a otro? No eran dioses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pudo encontrar en ella la capacidad de preocuparse verdaderamente? Como te dije antes, todo está destinado a ser injusto. La vida y la muerte, lo correcto y lo incorrecto, son conceptos sin sentido. Se acercó al cadáver que todavía sostenía su cuchillo y se agachó. Rei no pudo evitar hacer una mueca de dolor cuando rápidamente sacó el arma ensangrentada, dejando un rastro pegajoso de sangre colgando entre ella y la herida irregular. No existe un código moral, en realidad no. Al final, solo existe la supervivencia y lo que estás dispuesto a hacer para asegurarla. Por segunda vez ese día, Miyamoto Rei no pudo evitar detenerse y preguntarse mientras observaba vagamente al rubio limpiar la sangre de su arma con facilidad practicada. ¿Quién era exactamente Uzumaki Naruto? Estaba exhausto, así de simple. La multitud de heridas y quemaduras que tenía en todo el cuerpo se curaban mucho más lentamente de lo que le hubiera gustado, y el chico de 14 años no podía evitar hacer una mueca de dolor con cada respiración entrecortada. Tenía las costillas rotas y toda la mano izquierda quemada hasta quedar crujiente gracias a las malditas llamas negras de Amaterasu. Para decirlo sin rodeos, estaba derrotado en todo, excepto en espíritu. A pesar de los trozos de carne carbonizada y escamosa que se desprendían incluso con el más leve soplo de viento y del agudo y ardiente torrente de dolor que le hacía luchar por mantenerse en pie, no podía parar, no se detendría. Habían llegado demasiado lejos. Había llegado demasiado lejos para perder ahora. Entonces, ¿por qué sus piernas no obedecían sus órdenes? ¿Por qué, por más que lo intentaba desesperadamente, no lograba mover ni un solo músculo? Mírate, intentando plantarte desafiante contra mí como si fueras mi igual. Incluso cuando la mitad de tu ejército ya ha sido aniquilado ante tus propios ojos. Como un perro golpeado y maltratado que se niega a aceptar la verdad. El Uchiha se burló, burlándose abiertamente de él con cada palabra que pronunció con tanto odio. Retírate, muchacho. Deja que el descanso eterno llegue a ti y a todos los que te rodean. ¿No es esta la mejor opción? Tú, más que nadie, deberías comprender el sistema malvado y desfavorecido que es el mundo shinobi.
A una base tan patética, parasitaria y lujuriosa deberían arrancarle los pilares de debajo y permitirle que se desmorone sobre sí misma. Naruto sintió que su ira aumentaba ante las palabras del loco. Sin embargo, no pudo hacer nada más que escuchar. Tus camaradas yacían muertos en campos lejanos, siendo devorados por los buitres. Tu despreciable aldea ha ardido hace mucho tiempo y su gente ardió con ella. ¿Qué razón tienes para luchar contra ella ahora? Duerme, niño, y sueña con un mundo libre de todo dolor y sufrimiento. Despertarás con tu familia y amigos allí, y tus manos estarán limpias de toda la sangre y el fracaso que las recubre. ¿No te parece ideal? Apretó los dientes y apretó con fuerza con una mano sana hasta que sus uñas le rompieron la piel y comenzó a sangrar. Madara, el bastardo, se estaba burlando de él. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Por qué no podía moverse? A pesar del odio que lo quemaba en lo más profundo de su ser, el rubio arrodillado no podía ni siquiera levantarse, y mucho menos replicar. Él. ¿Realmente perdió? ¿Todo esto fue una broma enfermiza y jodida? A pesar de lo mucho que luchó, al final perdió. Todos los sacrificios que hicieron todos no significaron nada. Estuvo tan cerca, tan cerca. ¿De verdad estaba todavía tan débil? ¿Me odias, niño? ¿Deseas matarme? La forma parpadeante de la monstruosidad azul que lo miraba desde arriba era intimidante, por decirlo menos, pero no más que esos ojos impasibles y ondulados que contemplaban su cuerpo maltrecho. Viniste aquí con la intención de acabar con todo, ¿no es así? Sin embargo, aquí estás, arrodillado ante mí. Tu gente masacrada y tu brazo prácticamente inútil ahora. Estás lisiado y derrotado, y, sin embargo, estoy seguro de que esos tontos seguirán buscándote como esperanza. Madara se detuvo por un momento, otra mueca fea torciendo sus rasgos. ¡Qué patético! El perfecto Susanoo desapareció, pero la penetrante mirada del Rinnegan no se detuvo ni un segundo. Con cada paso lento que el monstruo daba hacia él, Naruto se estremecía. ¿Por qué? ¿Iba a morir allí? ¿Decepcionar a todos? Se suponía que él era su as. Se entrenó durante meses para prepararse para esta batalla. Madara lo miró desde arriba, como un dios todopoderoso que mira fijamente a un insecto que se atrevió a interponerse en su camino. Sus labios se curvaron en una mueca mientras hablaba. No te llevaré ahora. No, vivirás, muchacho, y te encontrarán aquí. Destrozado, derrotado, temblando ante la sola mención de mi nombre. Se sentía tan pequeño. Fortalece tus defensas, lucha como los asquerosos roedores que eres e intenta posponer tu destino. Sin embargo, debes saber que el destino es inevitable. La antigua leyenda se arrodilló y ahuecó con fuerza la barbilla magullada del rubio para que no pudiera apartar la mirada. Si no te sometes a mi voluntad, corre, pero debes saber que no habrá ningún lugar al que puedas recurrir. Encontraré a tus amigos, a tus camaradas y a cualquiera que ondee bajo tu bandera podrida, y los mataré a todos. Entonces, y solo entonces, iré a buscarte, niño. Un destino peor que la muerte, Naruto nunca olvidaría esos ojos mientras viviera. Lo perseguirían mientras respirara. Hasta la próxima, Uzumaki Naruto. Con eso, Madara aparentemente desapareció. Dejando atrás a un niño solitario y destrozado en un campo de batalla destruido y sembrado de cadáveres de sus aliados. Naruto apoyó la frente en el duro suelo, con los ojos muy abiertos y el cuerpo inerte. Y con un último suspiro, gritó. Gritó por las vidas que había llevado y perdido, por todas las personas a las que había decepcionado, y gritó, porque dio lo mejor de sí. Y lo mejor de sí no fue suficiente.